Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy comemos paella de sepia en sartén. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Papa con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao argentino y un poquito de perejil. Queridos amigos, os invito a que me acompañéis a preparar esta deliciosa paella de sepia en sartén. Los ingredientes que vamos a necesitar son pimiento rojo y verde, tomates, judías verdes, sepias, en este caso mini sepias, podéis utilizar la que tengáis, ajos, caldo de pescado, vino blanco, aceite de oliva, pimienta negra, pimentón dulce, laurel, sal. Comenzamos con la preparación. Lo primero de todo vamos a limpiar las judías. Es un proceso muy sencillo, pero para los que nunca habéis cocinado quiero explicarlo rápidamente. Le quitamos los dos extremos a las judías y las vamos cortando a trocitos. Ya las tengo bien limpias y bien lavadas. Los pimientos hacemos lo mismo, lo cortamos por la mitad. Le sacamos la semilla. ¿Veis? Con el cuchillo se hace muy rápido. Se corta lo que es la parte del pedúnculo y le quitamos toda la semilla. Lo vamos a cortar en tiritas finas, siempre para que sea más fácil. Si tenéis un cuchillo que no corta mucho, por la parte interior del pimiento se hace mucho más fácil y más limpio el corte. Una vez que lo tenemos cortado a tiras finas, le damos la vuelta y como veis ahí todo junto, lo vamos cortando a cuadraditos. Como el sofrito de la paella no lo vamos a moler ni nada, van a estar los trocitos de pimiento dentro del sofrito. Queremos que se nos queden con una consistencia que sean un poquito pequeños para que luego no se queden demasiado discordantes con los granos de arroz y con el resto de los ingredientes. Los ajos los machaco un poco ahí con el cuchillo, me va a hacer más fácil el corte y luego lo voy a cortar a trocitos pequeños. Como veis, siempre me gusta tener los ingredientes preparados y una vez que tengo todos los ingredientes preparados y listos, me pongo a cocinar. Es un proceso que se hace mucho más sencillo cuando colocamos la sartén en el fuego, tener todo preparado, todo cortadito. El tomate lo tengo también, mirad, lo rayo, lo tengo preparado, rallado y luego solamente vamos a ir añadiendo ingredientes a la sartén. Bueno, pues comenzamos ahora poniendo una sartén en el fuego, le añadimos un buen chorro de aceite de oliva y vamos a comenzar a hacer el sofrito para nuestra paella. Lo primero que vamos a hacer es incorporar los ajos cuando el aceite aún no está muy caliente. Queremos tomar este efecto para que el aceite nos coja y se nos impregne de todo el sabor del ajo antes de que llegue a quemarse y se vaya sofriendo poco a poco. Una vez que los ajos están sofritos, le vamos a añadir los pimientos verdes y rojos que tenemos ya cortados previamente y le ponemos una hojita de laurel. Os quiero explicar la diferencia. Para darle color a la paella existen dos opciones. Si queréis podéis utilizar azafrán, son estas hebritas que las machacáis en el mortero y se las añadís al caldo, o si queréis podéis utilizar colorante. Para los que no estéis muy a favor del colorante, que solamente nos da color y no aporta nada de sabor, pues la opción del azafrán es una buena opción, así que vosotros dadle color con lo que vosotros queráis o simplemente con el color del pimentón quedará también estupendamente. Le añadimos las judías verdes. Una vez que los pimientos están ya sofritos, las vamos rehogando bien. Le añadimos un poquito de sal para ayudarle al proceso de que se nos queden más blanditas más rápidamente. Una vez que está ya todo bien sofrito, le vamos a añadir las sepias, que como veis en este caso son mini sepias, son bastante pequeñitas, pero vosotros podéis utilizar la sepia que tengáis, choco, jibia o como le llaméis vosotros en vuestra ciudad. Yo estas sepias las compro en los supermercados asiáticos, son muy pequeñas y son estupendas pues para hacer al ajillo, para añadir así a los guisos o simplemente para meterlas en una brocheta y quedan genial, quedan estupendamente. Le damos un par de vueltas ahí a las sepias, le añadimos para darle sabor pimienta negra al gusto, le vamos a añadir una cucharada generosa de pimentón dulce.
el que queráis. Si tenéis pimentón dulce de la Vera, pues muchísimo mejor, le va a dar un toque más ahumado y más rico. Y lo vamos a sofreír durante un par de segundos para que el pimentón no se nos queme. Como he explicado antes, tenemos preparado nuestro tomate. El tomate, el ácido del tomate nos va a hacer que el pimentón pues no se nos queme y que se siga sofriendo sin llegar a quemarse. Bueno, pues lo movemos muy bien ahí el tomate y lo vamos a dejar hasta que se sofría bien. Es muy importante que el tomate esté bien sofrito para que coja un buen sabor. Una vez que está sofrito, le vamos a añadir un buen chorro de vino blanco. Lo movemos ahí, lo seguimos moviendo. Mirad qué consistencia va cogiendo el sofrito. Esto huele ya que alimenta. Bueno, aquí tengo preparado el caldo de pescado. Yo en este caso he optado por añadirle un toque de colorante. Como he dicho antes, vosotros le ponéis lo que queráis para darle color a la paella o simplemente con el color del pimentón quedará también estupendamente. Voy a utilizar una taza de arroz normal, redondo, que lo suelo lavar, lo pongo en un colador y lo enjuago un poquito para quitarle el polvo o cualquier suciedad que pueda tener. Una taza de arroz, voy a utilizar 2 tazas y media de caldo. Lo tengo ya medido, así que ahora el arroz lo voy a sofreír muy bien ahí con el sofrito para que se impregne de todo el sabor que tiene nuestro sofrito, todo el sabor a la sepia y al resto de los ingredientes. Y una vez que está ya bien sofrito, le voy a añadir el caldo. Se lo añado ahí todo, lo muevo. Va a ser la última vez que lo mueva. El arroz, si lo muevo demasiado, va a soltar demasiado almidón y se nos va a quedar apelmazado. Así que lo muevo ahora y ya en el resto del tiempo no lo voy a mover, solamente con la sartén le voy dando ahí unos toques y va a ser suficiente. Lo pruebo, rectifico de sal si es necesario. En este caso está perfecto, así que lo dejo ahí. Le subo el fuego a tope y una vez que arranque a hervir, le bajo a fuego medio. Ya no lo vuelvo a menear más con la cuchara. Lo dejo ahí, que se vaya cocinando el arroz durante 20 minutos aproximadamente. Y mientras tanto, voy a preparar para decorar nuestra paella unas tiritas de pimiento morrón de lata, que queda muy colorido, le da un toque muy vistoso y además luego el sabor está riquísimo en la paella. Así que voy a cortar del pimentón este rojo que tengo en lata, unas tiritas de pimiento. Me gusta también decorarlo con unos gajitos de limón. Normalmente la paella se suele decir que no se le suele poner limón, pero a mí me gusta decorarla con el limón. Luego el que quiera se lo pone y el que no, pues no se lo pone, pero le da un toque vistoso. Así que lo tengo ya ahí preparadito, ¿veis? Lo muevo ahí con la sartén solamente, sin meter ninguna cuchara, sin meter nada. Y lo voy a dejar hasta que se le evapore todo el caldo. Una vez que el caldo está ya evaporado, nuestro arroz ya está tierno. No está tierno completamente porque en el centro del arroz se suele quedar un poco entero. Así que un truquito muy bueno es, una vez que el caldo ya está, que veis que no tiene nada, que ya se lo ha absorbido todo el arroz, apago el fuego y le coloco un papel de aluminio encima de la sartén. Lo retiro del fuego y lo dejo con el papel de aluminio puesto tapado durante 5 minutos. Estos 5 minutos de reposo van a hacer que la paella, que nuestro arroz se asiente y que termine de cocinarse con su propio calor. Así que una vez listo le quito el papel, lo decoro con los trocitos de pimiento que tenía ya ahí reservados. ¿Veis? Queda muy bonito, muy vistoso y el sabor a mí particularmente pues me gusta mucho. Le coloco los trocitos de limón y listo. Nuestra paella de sepia en sartén, asequible para todo el mundo, para el que no tenga paellera, para el que no tenga, pues en la ciudad que viva, que no sea de playa, que no tenga la opción de encontrar muchos mariscos. Con unas sepias congeladas tenéis una paella deliciosa. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.